Bueno, ahora quiero que veamos uno de los versículos fundamentales de la consejería bíblica para hablar más sobre la consejería bíblica y la gran comisión. Entonces, en versículo 37 del capítulo 22 de Mateo, Jesús dice lo siguiente. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es importante entender que en la consejería bíblica una visión adecuada del hombre, según las Escrituras, es siempre verlo en relación con Dios. Los primeros 4 mandamientos del Antiguo Testamento fueron principalmente verticales, centrándose en la responsabilidad de una persona con Dios. Dios es el ser infinito y todas las cosas fueron creadas por y para Él. Jesús propuso esta idea en su resumen de los mandamientos. En este resumen, el primer mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El mandamiento refleja la responsabilidad primaria y la función del hombre. La relación de una persona con Dios, por lo tanto, no solo es la fuente divina, sino que todos los demás aspectos de la vida fluyen de esta relación primaria. Amamos porque Él amó primero. Perdonamos a los demás porque Dios nos ha perdonado en Cristo. La relación vertical de un individuo se convierte en la fuente para ver todas las demás relaciones en el mundo. Como suele ser el caso, los problemas relacionales son vistos como problemas meramente entre individuos. El hecho del asunto es que esas relaciones son simplemente indicadores que revelan la fortaleza actual de la relación vertical de una persona. La relación horizontal o las relaciones que tenemos con otras personas revelan los síntomas de la relación primaria. Jesús resumió la última sección de los mandamientos diciendo lo siguiente: el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 39. Esto no significa que primero debes amarte a ti mismo para amar a tu prójimo. Construyendo el mandamiento más grande, Jesús nos recuerda que nuestro amor por Dios es lo primero y luego podremos amar a nuestro prójimo. Estos encuentros horizontales con otros en el mundo nos desafían a vivir como Cristo y revelan cómo lo estamos haciendo en esa búsqueda. El resumen de Jesús de los 10 mandamientos proporciona un filtro adecuado para abordar cada situación en la metodología de la consejería bíblica. 1. Siempre debe reflexionar sobre la relación con Dios del aconsejado para identificar las cosas en su vida que pueden estar fuera de lugar. La segunda parte del filtro le permite al consejero bíblico entender las relaciones interpersonales del aconsejado y poder ver si lo está cumpliendo con la expectativa como Dios dijo que debemos amar a nuestro prójimo. Tenemos que entender esto. Jesús no dijo: ve y busca el amor, llena tu tanque vacío. No, Él dijo: ve y da amor, primero a Dios y luego a otros. Craig Blomberg, un teólogo famoso del Nuevo Testamento, dice en uno de sus libros que la audiencia de Jesús ya estaba bastante familiarizada con el mandamiento de amar a Dios, ya que era parte del Shema, un pasaje del Antiguo Testamento que se encuentra en Deuteronomio 6:5 y fue citado regularmente por los judíos devotos. Este pasaje, de acuerdo con Blomberg, llama a la devoción sincera a Dios con cada aspecto del ser. El amor de Dios, de tal manera, no debe limitarse a algún reino espiritual subjetivo de su vida, sino que debe manifestarse en todos los ámbitos de la vida. Blomberg continúa explicando diciendo esto, que amar a Dios es una decisión voluntaria que resulta en una obediencia completa a todos los mandamientos de Dios. Y cuando Jesús continuó diciendo que el segundo mandamiento más importante es amar a los demás como a ti mismo, esto no es un llamado al amor propio, aunque lo presupone, porque de hecho a los hombres no se les debe pedir que se amen a sí mismos. Pablo dejó esto en claro en Efesios 5:29 cuando dijo: porque nadie odió su propia carne, sino que la nutre y la cuida,
al igual que Cristo también lo hace con la iglesia. Por el contrario, el amor en el sentido más verdadero exige el abandono de uno mismo a Dios y, en consecuencia, el abandono del yo ante los demás. La razón de que hablo sobre esto es porque los aconsejados siempre tienen que entender el fundamento de amar a Dios. Eso es, amar a Dios es guardar sus mandamientos, como nos dice en Juan 14:15. Los mandamientos de Jesús involucran todo el alcance de su enseñanza. A medida que amamos a Dios con todo nuestro ser, nuestras vidas se alinean con todo el consejo de las Escrituras. Las Escrituras revelan lo que significa amar a Dios y las Escrituras describen las acciones y actitudes requeridas de aquellos que realmente aman a los demás. No debemos ser esponjas de amor, sino dispensadores de amor. No estamos llamados a amar solo después de haber sido amados. Como consejeros bíblicos, debemos amar a los demás a pesar de su reacción hacia nosotros en medio de la metodología de la consejería bíblica. Consideremos las palabras de Cristo. En Lucas 6, 32 a 33, Jesucristo dice lo siguiente: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Aquí Jesús deja claro que su pueblo debe estar dispuesto a que el amor sea una transacción de una sola vía, porque el amor cristiano no depende de la conducta de otro. El amor cristiano se revela en un servicio humilde a Dios y a los demás, negándose a sí mismo. Miren estos otros versículos conmigo. Mateo 23, 11 a 12 dice: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Otro versículo, Mateo 20, 26 a 27. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Otro versículo muy importante que nos muestra cómo debemos amar a los demás, en Marcos 8:34, Jesús dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Otro versículo en Romanos 15, 1 a 2. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y los últimos versículos que quiero que ustedes vean en Filipenses 2, del versículo 3 al 8. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Los aconsejados deben entender profundamente que negarse a sí mismo, someterse a la ley de Dios y buscar el bien de los demás por encima de las ambiciones propias se enfrenta a la cultura actual del yoísmo. Los mandamientos de Dios dan la responsabilidad, como lo han visto ahorita en estas diapositivas, y la iniciativa de ser dadores de amor en lugar de buscadores. Esto lo podemos ver en las enseñanzas seculares de Maslow, Rogers y todo del establecimiento psicológico que es puro secular.
Mientras que las filosofías mundanas nos dicen que busquemos la autoexaltación y la realización personal, la palabra de Dios enseña que la autoexaltación es pecado. De hecho, se puede argumentar que el principio esencial del pecado es el egoísmo. Cuando las personas eligen el yo como el enfoque principal de sus vidas, necesariamente ponen a Dios en el segundo lugar y por lo tanto rompen el gran mandamiento. En general, cuando todos nosotros elevamos nuestra voluntad propia por encima de la voluntad de Dios, nos hemos hecho dioses y practicamos la idolatría, como nos dice en 1 Samuel 15:23. No a diferencia de la gente del antiguo Israel, podemos encontrarnos adorando a Dios y sirviendo a los ídolos al mismo tiempo. Sin embargo, Cristo nos recordó que ningún hombre puede servir a dos maestros. Esto lo dijo en Mateo 6:24. También en Primera de Reyes 18:21 dice que Dios lamenta un corazón dividido. Y últimamente, en Levítico capítulo 20, versículo 5, Dios compara la idolatría con la prostitución. Los idólatras han quebrantado el gran mandamiento y corren el peligro de quebrantar cada uno de los mandamientos de Dios. Cuando las personas ignoran los mandamientos de Dios, salen de su mano de protección y cosechan los resultados de su pecado, como nos dice en Gálatas 6:7-9. La Escritura advierte que el egoísmo conduce a la destrucción. Por ejemplo, Romanos 2:8-9 dice lo siguiente: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Como consejeros bíblicos debemos recordar a los aconsejados que el amor egocéntrico trae relaciones quebrantadas. Cuando ignoramos los mandamientos de Dios más básicos e importantes y practicamos la adoración propia, nuestras vidas están necesariamente fuera de equilibrio. Esto se manifiesta en nuestras vidas de muchas maneras negativas. Una tribulación producida por la adoración propia es el conflicto en nuestras relaciones con las personas. Cuando las personas que nos rodean no satisfacen nuestros deseos o se interponen en el camino de tener lo que queremos, los juzgamos y se convierten en los objetos de nuestro desprecio. Eventualmente, los castigamos con palabras hirientes, enojo o evasión. Recientemente escuché sobre un consejero que aconsejó a una madre, la vamos a llamar María, y a su hijo, adolescente, y lo vamos a llamar Juan, después de un divorcio que María tuvo. El padre, o sea, el esposo de María, había mantenido a la familia como rehén por su comportamiento controlador y abusivo. Y María anhelaba tener una familia normal. Ella deseaba pasar tiempo con su hijo Juan, quería sentarse a comer juntos y mantener largas conversaciones con él. Ciertamente no había nada de malo en tal deseo. Juan estaba en grado 11 en el colegio y había sufrido durante mucho tiempo bajo la tiranía de su padre y estaba disfrutando de una nueva libertad. Entonces trabajó a tiempo parcial y compró un carro y su deseo era pasar tiempo con su novia. Pero pronto María exigió que Juan estuviera en casa con ella a la hora de la cena y Juan exigió que ella le dejara en paz y le permitiera pasar tiempo con su novia. De ninguno de los dos pudo ver el punto de vista del otro y pronto se intercambiaron palabras hostiles de enojo y ambos estaban profundamente heridos. Llamaron al consejero para intervenir, pero aún así cada uno fue cegado por sus propios deseos egoístas. María quería una familia normal y Juan solo quería que le permitieran crecer. Ambos estaban convencidos de que podían ser felices solo si tenían las cosas a su manera. Hasta el día de hoy se alejan más y más. Como pueden ver, la autoindulgencia nunca conduce a amistades fortalecidas, matrimonios armoniosos o relaciones de trabajos cooperativas. Más bien, los altares de esos deseos están manchados con la sangre figurativa del divorcio, el distanciamiento, el odio y la soledad.
La segunda cosa que debemos recordar a los aconsejados es que el amor egocéntrico trae el descontento. Otro problema serio que se desarrolla a partir de una vida centrada en uno mismo es el descontento. La gente nunca puede tener suficiente de lo que se necesita para hacerlos felices, como nos dice en Eclesiastés 5:10. Mientras miran alrededor, su pregunta constante es ¿qué hay de mí? Y si se les pregunta si tienen suficiente o no, ellos contestan y dicen yo no sé. Algunos caen presa de sus propias fantasías idealistas de cómo debería ser la vida. Las expectativas irreales que depositan en sí mismas y en otras personas hacen que siempre se sientan menospreciados. Su trabajo no es lo suficientemente bueno, sus hijos no tienen suficiente talento o sus cónyuges no satisfacen sus necesidades. Tal descontento conduce a la ira y a la depresión. Esto a menudo crea un ciclo en una vida de una persona. Se enojan y se deprimen porque no pueden tener lo que quieren. Su depresión se convierte en una excusa para evitar sus responsabilidades. Y esto conduce a la pérdida de empleo o la destrucción de relaciones importantes, trayendo más descontento y nuevamente respondiendo negativamente. Y así continúa el ciclo. ¿Sí pueden ver eso? También a veces el descontento conduce a graves fallas morales. El descontento en el matrimonio, por ejemplo, puede llevar al adulterio. Cuando uno no está contento con lo que tiene, puede robar para obtener más o amargarse con aquellos que tienen las cosas que desea poseer. Las escrituras nos advierten que no coloquemos el amor de las cosas en el mundo sobre nuestro amor a Dios. Primera de Juan capítulo 2, 15 al 16 dice lo siguiente: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, por el otro lado, veamos un amor que es centrado en Dios, viviendo el gran mandamiento. El amor centrado en Dios no se detiene en un mero reconocimiento de su importancia. Debe ser vivido en la rutina diaria de la vida. La mayoría de los cristianos pueden responder correctamente la pregunta ¿qué dijo Jesús que era el mandamiento más importante? Pero nunca han considerado lo que significa para la vida cotidiana. Muchos no han considerado el hecho de que es incluso un mandato. No podemos olvidar que desobedecer es pecado. Entonces tenemos que hacer las preguntas. ¿Cómo es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente? ¿Cómo afecta el compromiso de uno de obedecer el gran mandamiento a su respuesta cuando es desafiado por una crisis, depresión, agotamiento o un dolor abrumador? De tal razón, los consejeros bíblicos deben ayudar a los aconsejados a trabajar en la aplicación diaria de amar a Dios con todo su corazón, alma y mente. Entonces las tareas que enfocan la atención del aconsejado en Dios son vitales. Tales tareas incluyen el estudio de la Biblia, la oración intencional y el registro espiritual. Y vamos a hablar más de las tareas después en la sección de la implementación. Además de estas tareas, el consejero bíblico debe ayudar a los aconsejados a desarrollar la metodología de abrazar el carácter de Dios. Esto se puede hacer mostrando a los aconsejados cómo ajustar su carácter, conducta, conversaciones y compromisos para reflejar el carácter de Dios. Los consejeros bíblicos también deben ayudar a los asesorados o aconsejados a identificar lo que Dios manda en estas áreas y luego enseñarles cómo implementar específicamente esos mandatos. Es muy importante, como consejeros bíblicos, recordar que nosotros debemos enseñar a los aconsejados a confesar, arrepentirse y reemplazar las prácticas pecaminosas con las prácticas divinas. Dios dice que el amor por Él se demuestra en obediencia a Él, y eso lo podemos leer en Juan 14:21. Los consejeros bíblicos también deben guiar a los aconsejados
hacia el amor por medio de la obediencia en estas áreas prácticas de la vida. Entonces, el consejero debe desafiar a la persona aconsejada a considerar en oración cómo se ve el amor práctico por sus vecinos también. Y unas preguntas que podemos hacer son las siguientes. ¿Qué significa amar a tus vecinos cuando estás ocupado? Cuando no tienes ganas o no te gustan especialmente. ¿Qué harías si amarlos requiere un sacrificio personal? ¿Qué harías si rechazan tus intentos de amarlos? Considera las siguientes advertencias de la Escritura que podemos ver en Juan 13:34, 1 Corintios 13, 3-7, 1 de Juan 3, 15-17, Filipenses 2, del versículo 1 al 4, y Romanos 12, 14 al 21, para que nosotros también podamos ver estas advertencias y también enseñarlos a los aconsejados. Entonces lo que yo quiero que ustedes hagan otra vez es, quiero que ustedes pausen este video y lean estos versículos. Bueno, siguiendo la lección, asignaciones prácticas para involucrar a los aconsejados en el servicio a su cónyuge y otros miembros de la familia y participar en el ministerio y servir a otros a través de su iglesia también son necesarios. A medida que las personas descubren un lugar de servicio en el cuerpo de Cristo, se les anima a caminar con Cristo y se les ayuda en sus esfuerzos por amar a Dios y al prójimo. La aplicación práctica del gran mandamiento desvía el enfoque de sí mismo y coloca en él un camino hacia una vida que trae honor y gloria a Dios. Como consejeros bíblicos, recuerden esto: el egoísmo, el descontento, las malas relaciones, la ira o la depresión llevan a muchas personas a buscar consejo, pero en general, muchas van a buscar un consejo egocéntrico que aliente a las personas a buscar su propia gratificación y afirme que su necesidad debe ser satisfecha y estimada. Estas cosas nunca aliviarán el descontento ni sanará las relaciones rotas si no están enraizadas en la palabra de Dios. Es la responsabilidad de los consejeros bíblicos señalar a las personas la palabra de Dios y el gran mandamiento, porque la única cura para un corazón idólatra es amar a Dios supremamente. Nadie ni nada excepto Dios es digno de nuestra confianza, devoción y obediencia. Amar a Dios significa negarse a sí mismo y alejarse de los ídolos. Implica reconocer que Dios es Dios y que no hay otros dioses delante de Él. Como consejeros bíblicos, también debemos recordar que el gran mandamiento no es solo para nuestros aconsejados, sino también para nosotros los consejeros. Debemos amar genuinamente a quienes intentamos aconsejar. No podemos olvidar esto, hermanos y hermanas. Al hacerlo, desarrollamos un corazón de compasión y empatía. No intentamos permanecer al margen ni separados de lo que nuestros aconsejados están luchando. Jesús proporcionó el modelo perfecto de un consejero compasivo. Incluso, en su perfección moral y espiritual, no trató a las personas con dificultades como indignas de su intervención. Por ejemplo, lloró con María y Marta, cenó con Zaqueo y tocó al leproso. Sin embargo, en su compasión, Jesús nunca comprometió la verdad y nunca dejó a aquellos que lo buscaron genuinamente sin cambios por su encuentro con el maravilloso consejero. Ahora, quiero hablar sobre la Gran Comisión y la consejería bíblica. Acabamos de mirar contenido sobre la consejería y la Gran Comisión, pero ahora vamos a mirar la Gran Comisión y la consejería bíblica. La Gran Comisión es importante porque habla del evangelismo. Y el evangelismo es una parte importante de cada ministerio de la iglesia. Jesús estableció el evangelismo como una prioridad cuando hizo lo que hemos venido a llamar la Gran Comisión. Y podemos ver sus últimas palabras en la tierra antes de ascender al cielo. Y eso se encuentra en Mateo 28, 19-20, que dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si el evangelismo es un aspecto vital de todo ministerio en la iglesia, esto debe incluir el ministerio de la consejería bíblica. Entonces, hagamos la pregunta: ¿por qué aconsejamos a los incrédulos? Todos los problemas de las personas son, en última instancia, el resultado del pecado. Los problemas pueden ser el resultado directo de su propio pecado. Los problemas pueden ser el resultado de nuestra respuesta pecaminosa al pecado de otra persona o de vivir en un mundo pecaminoso. De cualquier manera, nuestra naturaleza pecaminosa es, en última instancia, la raíz del problema. Lo que esto significa es que el problema de una persona debe ser respondido espiritualmente, debe ser respondido con la palabra de Dios. La complicación es que, aparte de tener el Espíritu Santo viviendo en nosotros para que podamos entender lo que Dios nos está enseñando a través de las Escrituras, no podremos recibir ayuda de las Escrituras para responder a cualquier problema que tratemos. Ni siquiera aceptaremos que Dios y su palabra son las respuestas para hacer frente a nuestros problemas. Podemos ver esto cuando Pablo escribe en Romanos 8 y dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pablo también escribe sobre la necesidad de que un hombre sea salvo para poder atender sus problemas en 1 Corintios 2:14. Él dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces hagamos la pregunta: ¿quién es el hombre natural? El hombre natural es la persona que no tiene el Espíritu Santo. No es necesariamente una persona mala, estúpida o incluso irreligiosa. Pero debido a que no tiene el Espíritu Santo, no tiene lo necesario para captar las verdades espirituales. Las verdades de Dios ponen la sabiduría del hombre al revés. Esto significa que los valores por los que ha vivido toda su vida deben ser invertidos. Esto se debe a un cambio en el corazón y la mente que está bajo la dirección del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo solo llega a una persona a través de la fe en Jesucristo. Por lo tanto, es necesario que una persona sea un hombre espiritual o, en otras palabras, tenga al Espíritu Santo viviendo en él si realmente quiere la ayuda a través de la consejería. Esto significa que un aconsejado sin Cristo no podrá responder a la palabra de Dios. Por lo tanto, la regeneración por el Espíritu Santo es un requisito previo para el cambio bíblico y la obediencia por parte de un aconsejado o asesorado. El poder del Espíritu Santo solo viene a través de la salvación, que solo viene a través de la fe en Jesucristo. Jesús mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso se encuentra en Juan 14:6. Pedro también predicó acerca de Jesús que y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y eso lo podemos ver en Hechos 4:12. De tal manera, esto significa que el evangelismo con un aconsejado no creyente no solo es aceptable, sino esencial. Si no entendemos esto, nuestro consejo será ineficaz y no lograremos el cambio que Dios quiere que ocurra en la vida de una persona. Entonces, miremos lo siguiente: ¿cómo aconsejar a los incrédulos? Una vez que estemos de acuerdo en que debemos hacer del evangelismo una parte del proceso de asesoramiento, debemos analizar el proceso de hacer esto. Entonces vamos a ver ahora varios aspectos de esto. Primero, nos aseguraremos de tener la comprensión adecuada de la persona a la que estamos asesorando y su necesidad. Luego, debemos ofrecer algunas pautas para aconsejar a los incrédulos. Entonces, ¿cómo debemos ver al aconsejado?
Lo primero que debemos hacer al aconsejar a los no creyentes es asegurarnos de que estamos viendo el aconsejado de la manera correcta. La tabla 1, a continuación, nos ayuda a ver la diferencia entre cómo vemos a un aconsejado o asesorado no creyente en lugar de cómo vemos a un aconsejado o asesorado que es nacido de nuevo, un creyente. Bueno, entonces miremos esta tabla. Aquí hay dos partes, vista de los incrédulos y vista de los creyentes. Y les voy a leer rápido cada parte. Vista de los incrédulos, vea los problemas como resultado de la naturaleza pecaminosa. Vea la necesidad de hacer que Cristo sea el Señor como la única solución para la naturaleza pecaminosa. Y vea la necesidad de seguir la palabra de Dios como lo instruye. Pero la vista de los creyentes tiene una diferencia. En la segunda parte que dice, vea la necesidad de restablecer a Cristo en su lugar que le corresponde como Señor. Entonces lo que confirma esta tabla es lo que discutimos en la sección anterior. El incrédulo necesita a Cristo como Salvador y la presencia resultante del Espíritu Santo, pero el creyente, por otro lado, necesita restablecer a Cristo como Señor y liberar al Espíritu Santo que ha sido entristecido por la desobediencia del aconsejado a Dios y su palabra. El resultado es que tanto los incrédulos como los creyentes pueden tener la libertad de aceptar la palabra de Dios, pueden recibir ayuda para entenderla y pueden recibir poder para vivirla. Pero debemos discernir dónde se encuentra una persona en su relación con Cristo y comenzar allí, como lo explica esta tabla. La verdad es que solo Cristo trae un cambio real y duradero. Dios aclara esto en su palabra a través de Pablo en 1 Corintios 6, del versículo 9 a 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Este pasaje, después de enumerar un catálogo de pecados horribles, aclara el punto de que todos estos vicios pueden ser vencidos con Cristo. Cristo toma los restos de la humanidad y los convierte en hijos de Dios. Williams Barclay escribe lo siguiente: el poder de Cristo sigue siendo el mismo. Ningún hombre puede cambiarse a sí mismo, pero Cristo puede cambiarlo a él. Y si miramos la consejería secular puede ser capaz de reformar a un aconsejado o ajustarlo a la norma establecida por otra persona, por lo general, ya sea el propio consejero o la norma del aconsejado. Pero nuestro objetivo no es la reforma o el conformismo, es la transformación a la semejanza de Cristo. Pablo nos explica esto en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. También escribió en 2 Corintios 3:18 lo siguiente: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Estos dos pasajes confirman que Dios, a través de la obra del Espíritu Santo, nos transforma en una semejanza de Cristo. En otras palabras, somos capaces de vivir una vida más parecida a la de Cristo y traer mayor gloria a Dios. Este es su propósito u objetivo para nosotros. Y si esta es la meta de Dios para nosotros, esto también debe ser nuestra como consejeros.
Debemos dirigir a los aconsejados hacia Dios y su palabra y dejar que el Espíritu Santo haga el trabajo de usar esa palabra para llevar a la persona hacia la meta de la semejanza a Cristo. Como hemos dicho antes, si la persona tiene el Espíritu Santo, primero debe recibir a Cristo como Salvador y Señor. Y si eso va a suceder, primero se le debe decir acerca de Cristo. Pablo hace evidente este punto en Romanos. Es simplemente una verdad bíblica que no podemos brindar asesoramiento a los aconsejados incrédulos. Por lo tanto, debemos tratar de guiarlos a Cristo para que podamos proporcionar una verdadera consejería bíblica. Ahora quiero hablar sobre este punto de cómo podemos reconocer las oportunidades para evangelizar. Tenemos que acordar que la asesoría brinda oportunidades para evangelizar porque brinda oportunidades para entrar en contacto con los incrédulos. Por ejemplo, las personas que vienen a las sesiones de la consejería vienen por su propia voluntad. Establecen una cita con usted y le dan al menos una hora de tiempo, ¿no es cierto? Dios muchas veces coloca justo allí delante de nosotros personas que necesitan oír el Evangelio y por eso debemos ser sensibles y estar abiertos al liderazgo del Espíritu Santo en nuestras vidas a medida que se presentan estas oportunidades. Ahora quiero que veamos métodos para evangelizar a los incrédulos en la asesoría. Cuando una persona acude a una consejería, una de las primeras cosas que debemos hacer es determinar cierta información específica sobre ella que nos ayude a ayudarla. Descubrimos hechos tales como su situación familiar, su estado de salud y por qué acudió a recibir asesoramiento o qué tipo de ayuda está buscando de nosotros. Las personas que acuden en busca de la consejería bíblica deben someterse a ese tipo de preguntas. Una de las cosas que necesitamos asegurarnos de preguntar es la condición espiritual del aconsejado. Si descubres que la persona no es creyente, es tu responsabilidad presentarle a Cristo. Solo responder al problema que presenta no es adecuado. No podrá tratar completamente el problema que está presentando hasta que la persona, como lo hemos repasado antes, conozca a Jesucristo. Cristo también es nuestro mejor ejemplo para esto. Jesús respondió a problemas obvios en la vida de las personas, pero también respondió a su mayor necesidad, la necesidad espiritual. Por ejemplo, cuando Jesús ministró a un hombre ciego de nacimiento en Juan 9, no solo lo curó físicamente, sino que aseguró de que el hombre también tuviera la oportunidad de conocerlo y creer en él como el Mesías. Incluso, si pudiéramos ayudar a una persona con el problema actual sin llegar a su raíz espiritual y sin asegurarnos de que conocieran a Cristo como Salvador y Señor, bien podríamos estar obstaculizando la obra que Dios desea hacer en la vida de la persona. Las Escrituras nos enseñan que Dios permite que las pruebas lleguen a nuestras vidas o trae dificultades a nuestras vidas con el propósito de señalarnos hacia Él y para que podamos crecer en nuestro camino hacia la semejanza con Cristo. Santiago escribe lo siguiente: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Eso es lo que dice en Santiago 1, del versículo 2 al 4. Y aquí Santiago argumenta que las pruebas son dolorosas, pero producen algo bueno, un carácter más parecido a Cristo. De hecho, sin estas dificultades nunca se desarrollarían aspectos de ese personaje. Dios también usa estas pruebas para purgarnos de aspectos de una fe inmadura. El escritor de Hebreos está de acuerdo con esto. Él afirma que Dios nos disciplina como un Padre amoroso para ayudarnos a avanzar hacia la santidad como Él es santo. Dice lo siguiente en Hebreos 12:10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero
para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Entonces, si tratamos de brindar ayuda a la persona aparte de una relación con Cristo, podemos aliviar temporalmente su dolor, pero realmente no abordaremos lo que la persona necesita y lo que Dios está tratando de hacer en la vida de la persona. Así nos convertiremos en un obstáculo y no una ayuda para la obra de Dios. Una vez que establecemos la condición espiritual de la persona, si descubrimos que no es un creyente en Cristo, pasamos al siguiente paso. En el siguiente paso, le explicamos claramente a la persona que no se le puede ayudar completamente con el problema que se está presentando hasta que primero trate algunos problemas subyacentes. Siempre se les debe dar la esperanza a los aconsejados de que la solución puede ser incluso más poderosa de lo que alguna vez pensaron posible. Así, pueden ser completamente victoriosos sobre el problema. El siguiente paso sería explicarles que la Biblia ofrece como la solución a ese problema: Cristo, Jesucristo. Sin embargo, presenta el mensaje del Evangelio. Debe ser presentado temprano y con frecuencia durante el proceso de consejería hasta que la persona ponga a Jesús como su Salvador o hasta que deje de acudir a usted para consejo. No espere a presentar el Evangelio, pensando que se presentará en algún lugar del proceso del asesoramiento. No sabemos si un incrédulo seguirá acudiendo a usted para que lo asesore. Además de eso, como ya hemos hablado, su aceptación de Cristo es esencial para todo el proceso de asesoramiento. Para lograr esto, puede usar contenido bíblico que apunte hacia la necesidad del aconsejado y la provisión de Dios a través de Cristo en las tareas que le da al aconsejado para que lo haga entre las sesiones de la consejería bíblica. Esto permitirá al Espíritu Santo revelar estas verdades y trabajar en la vida del aconsejado entre sesiones. Debemos confiar en que Dios obrará a través de su palabra como lo promete en Isaías 55:11 y dice lo siguiente: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. También debemos ser pacientes con aquellos a quienes ministramos, ya sean creyentes o no creyentes. Pablo nos alienta en un pasaje que debemos ser pacientes con todos. Eso es lo que dice en 1 Tesalonicenses 5:14. También pide a su aprendiz más joven, Timoteo, en 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo estaba diciendo a Timoteo y a nosotros también que debemos declarar el Evangelio a los incrédulos y a los creyentes cuando se desvíen. Pero debemos hacerlo con paciencia que nos permite no hacer este ministerio con enojo para que no nos cansemos espiritualmente. Como escribe Pablo en Gálatas 6:9, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Siempre y cuando la persona está asistiendo sinceramente a las sesiones de la consejería, siguiendo nuestro consejo y haciendo las tareas entre sesiones, debemos continuar trabajando con esa persona. Debemos también orar por la sabiduría de Dios para saber cómo continuar dirigiendo a la persona hacia Él y que Él trabaje en sus vidas para atraerlos hacia su Hijo como Jesús prometió en Juan 3:14-15. Y eso es lo que dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego, después de unos capítulos, Jesús dijo en Juan 12:32 lo siguiente: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Si el aconsejado deja de prestar atención a su consejo o deja de hacer su tarea, de lo que vamos a hablar aquí seguidamente en la implementación, entonces deberá considerar dejar de aconsejarlo. Por lo general, la persona simplemente dejará de venir si se cansa de su tipo de consejo, pero hasta entonces
continúe ayudándole con amor y paciencia la buena noticia de Dios.